Hola, ¿qué tal? Es mi turno en este ciclo de charlas confinadas que hemos organizado en Roman Army y hoy vamos a tratar de abordar un tema que está lleno de interrogantes y lleno de temas pendientes para que contestemos en los próximos años en la investigación de la conquista romana del noroeste ibérico. Lo que trataré de hacer será repasar este tema de investigación adoptando la mirada que podríamos tener desde la muralla de un castro en este momento. Y es que en los últimos años se han reconocido un montón de nuevos yacimientos militares ligados al ejército romano. Hace ya 13 años, mi amigo Andrés Menéndez reconocía en el municipio de Ayán, en el occidente de Asturias, este campamento militar romano, el campamento de Moyapán, que fue el primero de muchos otros que fuimos reconociendo en los años sucesivos. Este trabajo que desarrollamos en lo que después se convertiría en el grupo de investigación de Roman Army, que han desarrollado otros muchos investigadores y equipos en todo el noroeste ibérico, han producido un montón de información acerca de la presencia del ejército romano en el noroeste de la península ibérica hacia el cambio de era. Yacimientos como este de Boyapán, donde lo que fundamentalmente destacan son las defensas exteriores, nos hablan de la presencia estacional muy leve de grupos expedicionarios del ejército romano. Este tipo de sitios, como decía, se han multiplicado por todo el noreste de la península. Hace un año, cuando se puso de moda este 10 Years Challenge en las redes sociales, desde Roman Army lanzábamos este Twitter, ¿no? Con un mapa bastante gráfico de esto que os estoy contando. Y es que en los últimos 10 años la investigación arqueológica nos ofrece la presencia de un montón de docenas de yacimientos militares romanos ligados probablemente a esta fase de conquista y a la inmediata fase de control territorial de este nuevo territorio anexionado al Imperio Romano. Y es que esta serie de yacimientos que han sido reconocidos en los últimos años han hecho revolucionar la investigación y la reflexión acerca de este proceso histórico. Tenemos varias docenas de campamentos repartidos por todo el noroeste de la península ibérica y nos hablan de esa presencia del ejército romano muy fuerte, muy extensa, prácticamente insospechada hace 15, 20 años para este territorio. Y esto lo que pone en claro es que la arqueología muchas veces afronta cambios revolucionarios en su proceso de investigación. La presencia del ejército romano ha atraído un montón de atención y nosotros mismos hemos trabajado en diferentes sitios, hemos reconocido nuevos yacimientos y hemos publicado trabajos en los que reflexionamos acerca del papel territorial de estos sitios y de su protagonismo y de su relevancia en esta conquista del noroeste ibérico. Sin embargo, se ha prestado un poquito menos atención a los otros en este proceso histórico. ¿Quiénes son esos otros? Pues los habitantes de los castros, los habitantes de esos asentamientos que estaban ocupados en el noroeste de la península ibérica cuando Roma puso su mirada en estos territorios. Esta información que ha ido produciéndose en los últimos años nos permite, por ejemplo, reconstruir y presentar relatos históricos de este proceso de conquista que ponen mucho detalle y mucha concreción a los relatos históricos que nos ofrecían las fuentes clásicas hace unas décadas, ¿no? Hace unas décadas autores como Sulten trataban de reconstruir cómo había sido la conquista romana de los territorios de los astures y los cántabros, según eran denominados por los autores romanos, a partir de esas fuentes clásicas que se habían conservado y realizando una serie de analogías con topónimos y otro tipo de pistas que eran posibles reconocer en el noroeste. Obviamente, el reconocimiento de toda esta multiplicación de yacimientos militares romanos nos permite tratar de fijar geográficamente esas campañas y esas contiendas militares que nos hablaban los autores grecolatinos. Sin embargo, los yacimientos indígenas siguen un poco al margen de estos relatos y siguen sobre todo siendo estudiados en compartimentos un poco estancos. Salvo excepciones, los arqueólogos que trabajan en la Edad del Hierro no han prestado demasiada atención a la arqueología militar romana y viceversa. Somos investigadores que en rara ocasión saltamos de un lado a otro y esto sobre todo ha generado que los avances recientes en la investigación hayan sido desiguales y sobre todo no hayan estado integrados. Es este uno de los retos que sin duda deberemos afrontar en la nueva fase de investigación en la que probablemente nos estamos adentrando actualmente. Y es que tras la eclosión de docenas de yacimientos militares romanos que han sido documentados en los últimos años en toda la geografía del noroeste ibérico, será momento
de tratar de integrar esos nuevos descubrimientos, esos hallazgos relucientes, en los relatos un poco más sosegados, en los que puedan integrarse las informaciones y los debates acerca de las comunidades indígenas. Por ello, en los temas que vamos a abordar hoy, vamos a tratar de darle el protagonismo a esas comunidades indígenas y tratar de pensar cómo recibieron, recepcionaron esa expansión del Estado romano. ¿Qué nos pueden contar los castros? ¿Qué podemos reconocer en la estratigrafía de los yacimientos indígenas que nos cuente cosas que podamos integrar con la comprensión de los campamentos militares romanos? ¿Es posible definir una agenda investigadora que nos permita integrar mejor estos ámbitos de estudio? Vamos a tratar de tocar uno de estos temas y, por supuesto, la mayor parte de los temas seguirán generando demasiados interrogantes. Demasiados interrogantes que, sin duda, lo que abren es un campo bastante apasionante y vibrante para los próximos años en el conocimiento arqueológico de la conquista romana del noroeste de la península. Como sabéis, la península ibérica fue conquistada a lo largo de 200 años y Augusto, un joven Augusto que acaba de llegar al poder, decide en un momento dado que es momento, a finales del siglo I antes de nuestra era, de terminar esa empresa que se había iniciado con el desembarco de Escipión en Ampurias y que era además una tarea interesante que le permitiría obtener triunfos y gloria que tanto necesitaba para asentar su poder en Roma. Y además se conocía que el noroeste albergaba muchas riquezas minerales que podían financiar las reformas y los cambios que trataban de imponerse en ese momento en el centro del imperio. De este proceso de las guerras asturcántabras nos cuentan muchos detalles diferentes autores grecolatinos. Y son esas fuentes clásicas las que sostuvieron fundamentalmente las narraciones históricas sobre este proceso de conquista, hasta hace muy poco tiempo. Estas fuentes clásicas son bastante interesantes, pero no podemos dejar de obviar los problemas que tienen. En primer lugar, tienen un problema un poco básico, y es que han sido escritas por gente al servicio de los intereses del Imperio Romano. Han sido escritas por los vencedores, han sido escritas por autores que trabajaban para el Estado romano. Por lo tanto, la mirada que van a ofrecer de este proceso de conquista va a ser particular. Imaginaros que tratásemos de recomponer qué sucedió en las Malvinas únicamente atendiendo a la prensa británica del momento y únicamente además a partir de unos recortes aislados y un poco aleatorios que hemos podido conservar tras una catástrofe en las bibliotecas. O imaginaros qué podíamos conocer sobre la guerra de Vietnam si únicamente atendiésemos a la prensa de Washington. Pues los relatos serían un poco interesados, serían un poco parciales. Y las fuentes clásicas tienen estos problemas a la hora de analizar la conquista romana del noroeste ibérico. Por ello, la arqueología es un ámbito disciplinar que resulta interesante para contrastar y complementar y profundizar en este conocimiento histórico de la conquista romana del noroeste. La arqueología permite reconocer hechos y procesos que sucedieron en lugares concretos. La materialidad muchas veces nos permite aproximarnos a hechos objetivos. Aquí hubo gente que tenía este tipo de materiales, aquí hubo un contingente militar de ese tamaño, aquí se sucedió este enfrentamiento armado. La arqueología, en definitiva, nos permite aproximarnos con un poco de perspectiva CSI a estas escenas de la historia. Y en los últimos años, esta revolución de la que hablaba al comienzo, lo que nos han permitido es reconocer un montón de nuevos lugares donde contestar a estas preguntas históricas que nos veníamos planteando desde hacía varias décadas. Yacimientos como este de Segula Bola, en el que desarrollamos una campaña de trabajo de campo hace unos años, en donde se puede reconocer pues, la presencia de un cuerpo militar romano y donde pudimos recuperar objetos que nos hablaban de esa presencia de militares romanos, ¿no? Que contextualizada espacialmente de la manera adecuada, nos permite comprender pues, cómo funciona este yacimiento, de dónde venía el cuerpo militar, hacia dónde estaba enfocando su marcha, qué tipo de cuerpo militar se pudo establecer aquí. Incluso si tenemos la suerte de recuperar materiales diagnósticos, podemos incluso pensar en qué cronologías, tratar de afinar un poco los hechos en el tiempo. De todo ello, lo que hemos obtenido en los últimos años es una constelación de puntos en los que tenemos constatada la presencia de ese ejército romano
que fue uno de los protagonistas fundamentales de la conquista romana en el noroeste, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, este ejército romano avanzó en un territorio hostil que estaba habitado por comunidades indígenas que vivían en castros. Sobre los habitantes de los castros sabemos muchísimo, y es que la arqueología de la Edad del Hierro nos ha ofrecido en las últimas décadas unos avances muy notables. Y hoy día tenemos información bastante detallada sobre sus formas de vida, conocemos cómo fue cambiando estas sociedades, cómo fueron cambiando en las diferentes etapas en las que estuvieron habitados los castros, y conocemos, por ejemplo, cómo han ido cambiando, cómo cambian esos poblados, esos grupos indígenas en los diferentes territorios del noroeste de la península. Sin embargo, las fuentes clásicas insisten cuando hablan de los grupos indígenas en una serie de tópicos entre los que destacan sobre todo el de la ferocidad y la valentía de estos grupos guerreros cántabros y astures. Si pensamos en el sentido de estas fuentes clásicas, de nuevo, si pensamos en el objetivo que tenían estos autores, además de narrar estos hechos gloriosos, estas victorias del ejército romano, podemos pensar en la necesidad de enfatizar la valentía y el valor del enemigo. Si el enemigo vencido era mucho más feroz, importante y relevante, la victoria ganaría muchos puntos. En ese sentido, la resistencia y ferocidad de los cántabros y astures probablemente responda en los textos clásicos a estos intereses. ¿Quiénes eran estos grupos indígenas? ¿Cómo se organizaban políticamente? ¿Cómo se estaban estructurados social y productivamente? Sobre ello, en los últimos años ha habido mucho debate en la arqueología de la Edad del Hierro y diferentes investigadores, diferentes equipos plantean diferentes propuestas. Estas propuestas se han ido enriqueciendo progresivamente y se han ido reforzando y consolidando a partir de las aportaciones de las críticas que han sido vertidas progresivamente en el debate académico. No puede ser de otra manera como avancemos en nuestro conocimiento histórico, sino a partir del debate y del cuestionamiento crítico de las propuestas de los diferentes investigadores. En este sentido, en los últimos años, lo que cobra interés es esa atención a la diversidad social y cultural que probablemente podíamos observar en el noroeste ibérico a la llegada de Roma a estos territorios. Muy probablemente los habitantes de los castros en el noroeste ibérico respondían a formas de organización social, productiva y cultural diferenciadas según los territorios. Y esto es bastante interesante, porque muy probablemente el ejército romano no tuvo enfrente un contendiente único, plano, equivalente en una y otra esquina de la contienda armada, sino que probablemente en función de dónde estuviesen desarrollando sus actividades militares, tendrían enfrente unos grupos indígenas que serían diferentes. En estas comunidades indígenas la violencia es un rasgo importante. Muchos autores insisten en ese paisaje tremendamente violento que podemos observar en un paisaje en el que los protagonistas son poblados tremendamente fortificados, que se construyen en lugares elevados, de fácil defensa, y donde la muralla y los fosos y todos los dispositivos defensivos de esos yacimientos son tan visibles. Muy probablemente todo esto forma parte de un código discursivo, de una retórica en la que la violencia juega un papel relevante como elemento consolidador de la identidad de esos grupos indígenas, esos grupos que habitaban en diferentes castros. Muy probablemente tenemos que pensar que las comunidades de diferentes castros no estaban en guerra continuamente. No tenemos que imaginar que los habitantes de un castro estuviesen a palos continuamente con los habitantes del castro inmediato. Muy probablemente este discurso, esta retórica en la que la violencia y lo bélico juega un papel tan especial, contribuye a echar hacia afuera esas tensiones, esas fricciones que podían existir en el seno de las comunidades indígenas. Y al focalizarlo frente al vecino, al llevarlo frente al que vive en el castro de enfrente, permite suavizar las tensiones internas de los grupos. Autores como Inés Sastre o Alfredo González Rival llevan tiempo proponiendo esta mirada y parece bastante oportuna. Porque si acudimos a referentes etnográficos o tratamos de acercarnos a sociedades en diferentes puntos del planeta en las que podemos pensar en una importancia tan marcada de la violencia y de lo bélico en su día a día, con una escala de complejidad y con una escala productiva semejante a la que podían tener las comunidades de los castros en el norte de la península, lo que observaremos es que esa violencia
como plantea Javier González García, por ejemplo, es que está fuertemente ritualizada. Son paradas, son bailes, son enfrentamientos un poco a ver quién se achanta antes, y muy rápido, en cuanto hay un herido, en cuanto hay una baja, todo se termina. Es una violencia enfocada hacia el vecino, enfocada hacia el habitante del poblado cercano, muy enfatizada, muy orientada a enfatizar esa identidad del poblado, ¿no? A limar esas perezas internas, tratando de llevar todas las tensiones y los problemas hacia el vecino. En ese sentido, no resulta especialmente llamativo que en el noroeste de la península las evidencias bélicas que pudiésemos vincular a enfrentamientos entre grupos indígenas y el ejército romano sean muy escasas. En realidad se concentran fundamentalmente en el norte de Palencia y Burgos y sur de Cantabria, donde muy probablemente las sociedades indígenas a finales de la Edad del Hierro ya estaban desarrollando unos modelos de organización social y política bastante complejos, mucho más semejantes a lo que podríamos reconocer, por ejemplo, en territorios del Tíbero o Betón, y sin embargo en el noroeste de la península muy probablemente simplemente los grupos indígenas no pudieron enfrentarse a Roma porque simplemente la escala de violencia que pudo desplegar el ejército romano en el noroeste era tremendamente desorbitado, no se podían comparar. En los últimos años, sin embargo, sí que encontramos algunos rasgos, algunas evidencias que sí que podrían apuntar a la presencia de ciertos escenarios de contiendas armadas entre indígenas y romanos. Es célebre, por ejemplo, ese posible nivel de incendio del castro de Yabú, a las afueras de Oviedo, que algunos autores plantean que quizá podría relacionarse con la llegada de Roma, pero es algo que no ha sido suficientemente clarificado. En los últimos años o incluso semanas, diferentes investigadores apuntan la posibilidad de que, por ejemplo, en la Peña de la Arcina, en el noreste de León, se reconozca uno de estos asaltos semejante al que podemos reconocer en Monte Bernorio o en La Loma o en otros yacimientos del escenario oriental de la contienda. Y quizá también unas informaciones recientemente aparecidas que podrían señalar la presencia de uno de estos escenarios en el Castro de las Labradas, en el norte de Zamora, que se podría corresponder, algunos autores lo llevan señalando tiempo, con una de esas localizaciones que quizá podría relacionarse con la Lancia mencionada en las fuentes clásicas. ¿Qué nos muestra el registro arqueológico indígena? En definitiva, lo que nos muestra es que hay una diversidad de modelos de organización social y de modelos productivos y de modelos de poblamiento que lo que enfatizan es que los grupos indígenas eran bastante diversos y que muy probablemente no estaban estructurados en organizaciones supralocales demasiado amplias. Es difícil imaginar que los grupos indígenas se pudiesen organizar con rapidez para ofrecer resistencia frente al avance de los militares romanos. Tenemos que recordar que era un ejército tremendamente organizado, el primer ejército profesional que pisó estos territorios, y frente a ello el despliegue militar romano que cada vez logramos valorar en una mayor escala a partir de los últimos descubrimientos, nos permite reconocer probablemente la existencia de diferentes realidades. Podemos tratar de agrupar evidencias que han sido insuficientemente investigadas hasta ahora, con lo cual tenemos que ser muy prudentes, pero muy probablemente quizá podemos reconocer diferentes patrones en la distribución de yacimientos militares romanos que nos hablan de diferentes escenarios. Avances más tempranos o más tardíos en diferentes lugares o avances donde parece que la presencia militar romana fue mucho más intensa, quizá debido a la complejidad de la orografía o quizá debido a una resistencia más importante por las comunidades indígenas o una dificultad por asentar ese dominio territorial del ejército romano. Son preguntas que debemos contestar y a la vez que avanzamos en el conocimiento de los yacimientos militares, deberíamos tratar de reconocer a los yacimientos indígenas cómo esta llegada de los militares romanos generó cambios a muy corta escala temporal y a una escala temporal más larga. En definitiva, podemos considerar que no es muy clara una violencia física evidente, una violencia de guerra, ¿no? De enfrentamientos armados entre indígenas y militares romanos, pero sí que son patentes rasgos de violencia de un carácter más simbólico, como plantea Carlos Marín en su investigación doctoral, que son situaciones de violencia simbólica vinculadas a la consolidación del dominio romano, a la extensión del Estado romano por un territorio en el que las comunidades indígenas tuvieron que adaptarse a un nuevo escenario político, cultural y productivo. Esto generó
probablemente traumáticos para las comunidades indígenas. Grupos que vivían en castros que de repente tenían que responder ante gobernantes y administradores que les exigían el pago de tributos, ya fuese en especie, en trabajo o tributos monetarios. Una reorganización que muchas veces conllevó cambios en las formas de poblamiento y cambios también en las relaciones sociales que existían y que se fueron transformando tras la extensión del Estado romano. En este sentido, podemos pensar en cómo la investigación de los poblados indígenas nos tiene que permitir correlacionar estos procesos de cambio con la extensión del Estado romano. Por ejemplo, los modos de vida cambiaron y sabemos que la producción agraria fue intensificándose progresivamente. Es cierto que como venía identificándose ya a finales de la Edad del Hierro, pero este proceso muy probablemente se intensifica en mayor medida tras la conquista romana. Podemos relacionar esto con nuevas realidades impositivas y tributarias, o con situaciones demográficas cambiantes, o con necesidades, reorganizaciones de la producción destinadas a satisfacer los intereses del nuevo Estado. Observamos abandonos de muchos poblados. Muchos castros no van a sobrevivir muchas décadas después de la conquista romana y van a ser abandonados. Muchas de las familias probablemente trasladarán su residencia a otros lugares distintos al castro. Y esto genera rupturas en los esquemas identitarios de las comunidades indígenas. Como muchos autores apuntan en los últimos años, el propio castro en sí mismo, amurallado en su posición paisajística determinada, es uno de los elementos que más seguridad ontológica, más seguridad identitaria transmite a los grupos indígenas. Esa idea de yo soy yo porque vivo en este castro y yo soy yo, mi familia es mi familia porque es la que ha habitado en este castro desde hace sucesivas generaciones, probablemente sea muy importante y como consecuencia de esta ruptura en la forma de poblamiento, probablemente podamos observar tensiones y cambios culturales que generaron situaciones de violencia y desestructuración identitaria y social y cultural entre los grupos indígenas. También la integración de esas comunidades indígenas en el Estado romano genera situaciones novedosas para la movilidad social. Mucha gente que vivía en castros de repente pudo promocionar socialmente, pudo cambiar su estatus como resultado de una integración más rápida o más lenta en las estructuras de poder y de gobierno de la nueva realidad administrativa romana. Y por supuesto, las imposiciones tributarias que muchas comunidades indígenas tuvieron que sufrir tras la conquista romana. En definitiva, quizá no reconocemos la existencia de campos de batalla entre habitantes de castros en las actuales provincias de Lugo, Ourense y los romanos, pero sí que observamos un montón de rasgos y de procesos que lo que denotan es una realidad de bastante violencia posterior a la conquista de estos territorios. Lo observamos en los castros en procesos muy concretos, por ejemplo, en la transformación de la trama urbana o de la organización del espacio doméstico y de los espacios públicos de los poblados tras la conquista. Esto lo observamos muy bien en unos pocos poblados castreños que con posterioridad de la conquista romana van a jugar un papel central en la articulación de los territorios, en la articulación de la producción y de la administración de ciertos territorios. Ejemplos muy ilustrativos de esto son yacimientos como el Chao San Martín en Arandas de Salime, en el occidente de Asturias, donde el grupo de investigadores coordinado por Ángel Villa lleva años revelando esa importancia que adquiere el poblado en época romana y como centro articulador de un territorio y como consecuencia de esto el poblado cambia por completo. La materialidad de ese poblado, la organización social, la organización espacial y urbanística de ese poblado es transformada con bastante profundidad. Lo mismo sucede en castros como el de San Chuis, en Allande, también en el occidente de Asturias, donde observamos, por ejemplo, la transformación de determinadas zonas del poblado, que reconocemos, por ejemplo, la sustitución de arquitecturas de corte indígena basadas en una ordenación determinada por arquitecturas de aire mediterráneo que podemos llegar a la presencia de personas singulares que quizá están desempeñando labores muy determinadas en la administración, en el control policial de estos nuevos territorios. Y lo observamos sobre todo en el barrio alto, de este poblado de San Chuis. Otros poblados, probablemente la mayoría,
lo que observamos es que tras la conquista romana son abandonados. Poblados como este del Castro, de Migaña, donde pudimos excavar hace unos años, lo que observamos es que el poblado, muy pronto, tras la aparición de los primeros rasgos que nos hablan de la integración de este lugar en el Estado romano, es abandonado rápidamente. Los últimos niveles de ocupación de este castro, por ejemplo, ofrecieron algunos materiales cerámicos que refieren a la integración de los habitantes de este poblado en circuitos comerciales que, por ejemplo, conectan este castro con centros productores de alfarería como Lucus Augusti, en el actual Lugo, pero sin embargo muy pronto después es abandonado. Y probablemente los habitantes de este castro se trasladarían a lugares pues, distintos a los castros, ¿no? Lugares como los que muy probablemente encontramos hoy día aldeas actuales como esta de Vigaña. Esto lo reconocemos en muchos castros del occidente cantábrico. Por ejemplo, el Castiello en Doriga no ha sido excavado nunca, pero sí que se reconocen materiales ligados a su ocupación en la Edad del Hierro, y a los pies de ese lugar se reconoce un hábitat disperso, abierto, que ha sido datado en época romana, en diferentes siglos de época romana, y que fue investigado como consecuencia de la construcción de una autopista. En definitiva, se sigue en la investigación de los poblados indígenas. Hay abiertos actualmente muchos debates que tratan sobre temas en los cuales hay un debate muy vivo, que hay posiciones enfrentadas, se va avanzando progresivamente en el conocimiento de estos temas y en los próximos años seguirá avanzando. Sin embargo, la mayor parte de los investigadores están más preocupados por seguir excavando y seguir avanzando en la información más de tipo arqueométrico que nos ofrecen estos yacimientos. Sería interesante que estos materiales y que estas investigaciones tratasen de incorporar estos registros en preguntas de más amplio espectro, de más calado, para tratar de reconocer mejor cuál es el papel de estos poblados en los procesos históricos que atraviesan hacia el cambio de era en el noroeste de la península. En este sentido, desgraciadamente, la mayor parte de los investigadores siguen pensando en excavar más castros, más castros, más castros, pero muchas veces el avance de esos debates está siendo un poco más lento de lo que nos gustaría. Y eso es uno de los retos que tenemos que afrontar en los próximos años. Tenemos que tratar de recuperar toda esa información que se ha producido en las últimas décadas para tratar de reconocer en los yacimientos indígenas esas novedades que la arqueología militar romana lleva unos pocos años aportando en relación con el proceso de conquista romana. ¿Cuáles son esas líneas para la investigación futura? Que podemos pensar un poco en los hitos de la agenda en relación con este tema que nos traía hoy la charla confinada. En primer lugar, tenemos que revisitar yacimientos ya excavados y tenemos que pensar distinto a la hora de excavar nuevos yacimientos para tratar de reconocer cuáles son los rasgos arqueológicos que nos hablan de ese momento mismo de expansión del Estado romano en el noroeste de la península. Tenemos que reconocer mejor cuándo se abandonan los castros en relación con qué tipo de materiales arqueológicos. Tenemos que conocer mejor cuáles son las transformaciones de corta duración que se producen ligadas a este momento de cambio de era y cuáles son las de una duración un poco más larga que nos van a hablar de esos procesos de cambio de menor velocidad que van a desencadenarse tras la conquista romana. Además, tenemos que incorporar en nuestras reflexiones las enseñanzas que en los últimos años nos ha ofrecido la teoría crítica postcolonial. Tenemos que pensarnos, por ejemplo, si las categorías étnicas alóctonas construidas por los romanos de cántabros o astures son útiles para explicar, para conocer mejor el desarrollo de este proceso histórico. Tenemos que problematizar las motivaciones que tienen los autores clásicos para construir sus fuentes clásicas, para sus fuentes históricas, y todo ello nos va a permitir ser prudentes, ser atentos para poder matizar estas informaciones e integrarlas mejor en nuestros debates arqueológicos. Menciones, por ejemplo, como estos príncipes que aparecen en lugares del noroeste de la península ibérica, en epígrafes de época romana, si tenemos que preguntarnos si nos están reflejando una existencia prerromana, o sea, si existían estos príncipes en época prerromana, o es simplemente una adaptación de determinadas personas, de determinados habitantes de los castros que se adaptan muy rápidamente a la realidad romana y quizás están jugando posiciones intermedias, posiciones bisagras entre el Estado romano y las comunidades indígenas que están entrando en ese proceso de culturización del Estado romano.
Otras líneas para la agenda son tratar de valorar en su justa medida cuál es la respuesta indígena a este proceso de expansión del Estado romano. Qué tipo de comportamientos adoptaron diferentes personas, diferentes sujetos, diferentes familias, diferentes comunidades, en función de su posición social, de su adscripción identitaria o del contexto geográfico en el que nos encontremos en diferente momento. ¿Se comportaron igual todos los habitantes de los castros del noroeste de la península cuando llegó Roma a estos territorios? Sabemos por testimonios epigráficos, por ejemplo, que hay comunidades que ayudaron al conquistador y a cambio de ello fueron beneficiadas, fueron promocionadas en esa nueva realidad, en esa nueva normalidad, como la que nos vamos a enfrentar en los próximos días, posterior a la conquista romana. Tenemos que tratar de profundizar en los matices de este proceso histórico. También tenemos que considerar si, como ya estaba adelantando, si esta diversidad regional que observábamos en el noroeste de la península a finales de la Edad del Hierro, si media, si genera diferentes situaciones, diferentes contextos donde el avance del Estado romano y del ejército romano va a registrar diferentes situaciones. Es relevante que, por ejemplo, en las labradas, en el norte de Zamora, se esté reconociendo un posible asedio a un poblado indígena, como apuntan las últimas noticias aparecidas en las últimas semanas. Cuando los romanos llamaron a esos habitantes astures y llamaron también a los habitantes de Coaña o a los habitantes de Sanchis también como astures, responderían lo mismo. ¿O es verdad que esta diversidad social, esta diversidad cultural era más matizada, más compleja de lo que los autores romanos nos transmiten? Tenemos que repensar las implicaciones que esto tendría para comprender cómo se produjo la expansión del Estado romano. Y por último, nuestras investigaciones arqueológicas sobre la conquista romana y sobre la expansión del Estado romano son relevantes por sí mismas porque nos van a permitir comprender mejor un proceso histórico sobre el que hay mucho interés en el noroeste de la península. Asturianos, gallegos, leoneses, cántabros, para la mayor parte de la gente esta fase de conquista romana es uno de los elementos clave en el imaginario histórico que todos compartimos, ¿no? Desde el colegio hasta nuestra vida adulta, hasta nuestra vida adulta. Entonces, por ello, la investigación de este proceso histórico es importante por sí misma, pero también quizá estas reflexiones, esta investigación nos pueda ayudar a pensar de manera diferente procesos mucho más cercanos en el tiempo o situaciones mucho más próximas. Quizá reflexionar acerca de estos conflictos asimétricos que podemos identificar en el noroeste de la península hacia el cambio de era nos pueda permitir pensar de manera distinta cómo fueron las guerras en Afganistán frente a británicos, soviéticos o estadounidenses, o cómo están produciéndose, por ejemplo, en la actualidad procesos expansivos de las economías china o norteamericana en lugares del sur del planeta. Tenemos que hacer relevante nuestra disciplina porque la sociedad en su conjunto puede beneficiarse de alguna de nuestras reflexiones. Por ello, pensar distinto, pensar a veces un poco fuera del tiesto en relación con estos procesos históricos tan distantes, nos puede ayudar a veces a pensar distinto sobre situaciones mucho más próximas en el tiempo. Así que esto era un poco todo lo que quería compartir. Me he alargado mucho más de lo que pensaba inicialmente, pero es que este tema es verdaderamente candente. Es uno de los temas clave en la investigación sobre la conquista romana en el noroeste de la península ibérica y en los próximos años, a buen seguro, veremos muchos cambios, como hemos visto también en relación con la arqueología militar romana. La principal idea que yo creo que tenemos que tener muy presente en nuestra cabeza es que la arqueología militar romana necesita una mejor integración con la arqueología de las comunidades indígenas de la Edad del Hierro. Investigadores trabajando hasta ahora, fundamentalmente en diferentes contextos, en diferentes peceras, deberían discutir y dialogar un poquito más, porque ello nos va a permitir generar relatos y narraciones mucho más densas, mucho más detalladas, que nos van a permitir conocer e imaginar e intuir de una manera más rica qué sucedió en el noroeste de la península tras la conquista romana de estos territorios. Así que nada más, si quieres seguir al tanto del ciclo de charlas confinadas, en las próximas semanas algunas de mis compañeras van a compartir sus temas particulares y si estás interesado o interesada en nuestro trabajo, pues como siempre en nuestras redes sociales tratarán de reflejar en vivo y en directo los últimos avances y nuestros últimos trabajos. A cuidarse, que los tiempos son difíciles, así que vamos a ver qué sucede en las próximas semanas.